¿Cómo están? Bendecidos. ¿Cómo están? Bendecidos. Si estamos en la casa del Señor, estamos bendecidos. Y más bendecidos, super, mega, archi bendecidos, si tenemos a personas nuevas. ¿Cuánto le van a dar la bienvenida a las personas nuevas? Acá tenemos no sé si son matrimonio, amigos, hermanos, novios. Bueno, bienvenidos. Cuando terminemos la reunión, le vamos a abrazar y todo el pueblo le va a abrazar. Siéntense como en casa, ¿sí? Siéntense como en casa. ¿Cuántos venían a escuchar la palabra de Dios? Amén. Decir a tu hermano que tenés a tu lado: hoy tengo que ser libre. Decile. Hoy tengo que ser libre. Porque el poder de Dios me quiere transformar. Decile: el poder de Dios me quiere transformar. En esta hora quiero hablarte de la batalla espiritual. ¿De qué vamos a hablar? De la batalla espiritual o guerra espiritual. ¿Cuántos saben que hay dos reinos? Uno es el reino de Dios y el otro es el reino de ¿quién? De las tinieblas, del enemigo. Y hay dos reinos que quieren tu corazón. El reino de Dios quiere tu corazón, el reino de las tinieblas quiere tu corazón. Pero yo me imagino que usted le va a dar el corazón a Dios. ¿A quién le vas a dar el corazón en esta noche? Tenés que empezar a darle derecho legal al Espíritu Santo para que cumpla la asignación y el propósito por el cual tú estás acá en esta tierra. Usted está en esta tierra con un llamado de antemano, antes de la fundación del mundo, antes de la fundación, ¿no es cierto?, antes del vientre de tu madre. Dios te había escogido para una asignación y un propósito poderoso. Y más si sos joven. ¿Cuántos en esta hora van a empezar a clamar y orar por ese llamado y por ese propósito? Entonces, en el mundo espiritual, ¿no es cierto?, es mucho más real que el mundo físico. Decid conmigo: el mundo espiritual es más real que el mundo físico. En otras palabras, el mundo invisible gobierna el mundo visible. ¿Qué es lo que gobierna el mundo visible? El mundo invisible. Y Dios quería traer legalidad a la tierra, pero Dios sabía que si venía en forma espiritual, en forma de espíritu, ¿cuántos saben que Dios es espíritu? Si Dios venía en forma de espíritu, no iba a tener derecho legal porque necesitaba ser un cuerpo. Por eso mandó a Jesucristo en forma de carne y de hueso para cumplir un llamado y una asignación. Por eso María dijo: que se haga tu voluntad, Señor. Y ahí quedó embarazada del Espíritu Santo. En otras palabras, para tener autoridad en el mundo terrenal, nosotros debemos, ¿no es cierto?, darle la autoridad a Jesucristo y darle el derecho legal a Jesucristo. Por mucho tiempo le has dado tu ser al enemigo. Por mucho tiempo le has dado tu mente al enemigo. Por mucho tiempo le has dado tus sentimientos, tus emociones y tu alma al enemigo. Pero en esta noche yo vengo a hablar una palabra poderosa para que tu cuerpo, tu ser, tu mente, tus sentimientos y emociones pasen a ser propiedad de Jesucristo. Pasen a ser, ¿no es cierto?, de parte de Dios. Lo natural es gobernado por lo espiritual. Decid conmigo: lo natural es gobernado por lo espiritual. El mundo espiritual es influencia al mundo natural. El mundo espiritual es gobernado por, ¿no es cierto?, el mundo natural es gobernado por lo espiritual. La tierra fue creada para ser gobernada por el cielo. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Que el mundo espiritual es muy real. El mundo espiritual es muy real. Pero conozco un Dios soberano, Dios que tiene el poder para hacer todas las cosas nuevas, que hoy te trajo esta noche acá para hacerte libre y para decirte: te amo y tengo planes poderosos para tu vida. Dale un fuerte aplauso a la presencia de Dios. El reino invisible gobierna lo visible. ¿Hay algo más atrás de una enfermedad? ¿Hay algo más atrás de una depresión, de un cáncer? Y eso es espiritual. Por eso mucha gente
con vómitos, mareos, dolor de cabeza. Y el médico le dice, pero usted está en perfectas condiciones. Hay algo atrás de lo natural. Y muchas veces es regido por lo espiritual. Por eso yo quiero hablarte en esta hora una palabra poderosa para que usted entienda que el mundo espiritual es muy importante y que usted tiene que estar siempre siendo un soldado de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Mira lo que dice la palabra de Dios en Marcos 4:35. Marcos 4:35. ¿Cuántos conocen esa palabra? El 40. Que Jesús va en la barca. ¿Y qué es lo que pasa en la barca? Se levanta una tormenta. Se levanta un gran viento. ¿Era de parte de Dios el viento? ¿Era de parte de Dios el viento? Ese viento era un demonio que estaba manejando la atmósfera en lo natural. Entonces los discípulos, maestro, vamos a perecer, no vamos a ahogar. Y Jesús dice que se levanta y reprende al viento. ¿Qué es lo que estaba pasando, pastor? Es que Jesús conocía bien cómo lidiar en el mundo espiritual. Y usted tiene que aprender también a lidiar en el mundo espiritual. ¿Sabe para qué? Para que cuando vengan influencias satánicas, usted sepa reprenderlas. Para que cuando se levante el enemigo en tu matrimonio, sepa reprenderlo. Cuando se te levante el enemigo en tu finanza, en tu economía, sepa reprenderlo. Decir a tu hermano que tenés a tu lado, hoy voy a ser libre. Detrás del alcoholismo, pastor, ¿qué es lo que hay detrás del alcoholismo? ¿Qué es lo que hay detrás de la prostitución? ¿Qué es lo que hay detrás de las drogas? Hay un mundo espiritual, hay un reino espiritual que lo está rigiendo, que lo está gobernando. Y muchas veces queremos pelear ese reino en la carne. ¿Alguien sabe cuáles son las obras de la carne? A ver, dígame una de las obras de la carne. Borrachera, ira, contiendas, peleas, disensiones. Queremos pelear lo espiritual en la carne. ¿Vamos a reprender al enemigo así? ¿Vamos a reprender el infierno así? ¿Cómo vamos a reprender al enemigo? Desarrollando los frutos del Espíritu. Dice conmigo, este es el tiempo que voy a empezar a desarrollar los frutos del Espíritu. Porque los dones son dados por Dios, pero los frutos son desarrollados. Por eso Jesús dijo, a los 70, dice que los 70 venían contentos, hemos echado fuera demonios en tu nombre, hemos sanado enfermos en tu nombre. ¿Qué es lo que le dijo Jesús? ¿Apartado de qué? Apartado de mí, hacedores de maldad. Porque usted puede echar fuera demonios, usted puede sanar enfermos con el don que Dios le ha dado, porque ese es Dios en usted. Pero no todos desarrollan los frutos del Espíritu. Por eso yo vengo a hablarle a alguien acá que va a empezar a desarrollar los frutos del Espíritu, y el diablo, el diablito y el diablón no tendrá más poder en tu vida, en tu casa, en tu finanza, en el nombre de Jesús. Y dice la palabra de Dios que se levantó un gran viento, una gran tempestad. ¿Qué es lo que dijo Jesús al viento? Calla y enmudece. ¿Qué es lo que le dijo? Dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 5, cuando ¿no es cierto?, llegan a la tierra, cuando salen de la barca, ¿qué es lo que se le presenta a Jesús y a los discípulos que iban con Jesús? Un endemoniado gadareno. Por un lado Jesús reprendió al viento, a ese demonio que estaba manejando la atmósfera en lo natural, y por otro lado el enemigo no se quedó quieto, empezó, ¿no es cierto?, a levantar a esta persona, un endemoniado gadareno que, ¿no es cierto?, estaba viviendo sepulcros. Pastor, ¿qué quiere decir esto? Que cada vez que Dios te va a dar una asignación, escucha bien esto, por favor, los niños. Cada vez que Dios te va a dar una asignación poderosa, el diablo se te va a levantar. Cada vez que Dios quiera abrir una puerta para tu vida, el diablo se va a levantar. Cada vez que Dios tenga propósito y llamado, el diablo se te va a levantar. Cada vez que usted tenga algo de parte de Dios poderoso, el infierno se va a empezar a levantar. Pero ¿sabes qué? Yo sé que Dios lo va a levantar a usted como soldado y le va a decir: calla y enmudece, Satanás, porque Dios cumplirá mi llamado, porque Dios cumplirá mi propósito. Pastor, ¿qué es lo que hay detrás de las circunstancias? ¿Qué hay detrás de las crisis? ¿Qué hay detrás de la ruina y la escasez? ¿Qué hay detrás del cáncer?
está el mundo espiritual rigiendo, gobernando. Es enemigo de Dios y enemigo de nosotros. Pero Dios tiene poder para sanarte. Dios tiene poder para liberarte. Pastor, ¿qué es lo que es la guerra espiritual? Es la eliminación permanente de espíritus en el mundo invisible. ¿Qué es lo que es la guerra espiritual? Es la eliminación permanente de espíritus en el mundo invisible. Hay alguien acá que quiere que Dios lo use como guerra espiritual. Hay alguien acá que quiere que Dios lo use para echar fuera demonios. Hay alguien acá que quiere que Dios lo use para sanar enfermos. Si usted quiere que el Señor lo use, es tiempo de darle el derecho legal y la legalidad al Espíritu de Dios. Amén. Decirle a tu hermano que tenés a tu lado: hoy voy a ser libre. ¿Y cómo comenzó este conflicto? Comenzó en la cruz del Calvario. Cuando Jesús dijo consumado es, empezó el conflicto, se levantó el infierno, se levantó los demonios. ¿Alguien sabe lo que significa consumado es? Pagado por completo. Pagado por completo. Jesús fue la misma muerte para darte vida en abundancia. Jesús se sacrificó por ti y por mí. Y su sangre jamás será en vano. Su sangre jamás será en vano. En el nombre de Jesús. Decirle a tu hermano que tenés a tu lado: yo hoy voy a ser libre. Y para entrar a la guerra espiritual debemos conocer a nuestro enemigo. Decir conmigo: debo conocer a mi enemigo. ¿Quién es tu enemigo? ¿Quién es tu enemigo? El diablo. El diablo. Los espíritus malignos. Y para entrar a la guerra espiritual debo conocer a mi enemigo. ¿Y usted sabe el estatus del enemigo? ¿Cuántos saben que dice la palabra de Dios? El apóstol Pablo dice que cuando Jesús murió, resucitó a las profundidades de la tierra. Diga conmigo: profundidades de la tierra. Descendió al mismo Hades. Y dice que el diablo estaba muy contento, muy gozoso. ¿Y qué es lo que le quita a Jesús? Al diablo. Las llaves del pecado y de la muerte. Entonces el estatus del enemigo pasó a ser derrotado, desarmado y destruido. ¿Cómo está el enemigo en tu finanza? Desarmado, derrotado y destruido. ¿Cómo está el enemigo en tu matrimonio? Desarmado, derrotado y destruido. ¿Cómo está el enemigo en tu propósito? Desarmado, derrotado y destruido. Usted, para conocer la guerra espiritual, debe conocer el estatus del enemigo. Decirle a tu hermano que tenés a tu lado: el enemigo está derrotado, está desarmado y está destruido. Y la mejor defensa para entrar en guerra espiritual es vivir en santidad. ¿Cuál es la mejor defensa? Vivir en santidad. Y eso lo conseguimos a través de la oración. Por eso la palabra de Dios dice que Dios quería levantar hombres que hicieran vallado, que se pusieran a las brechas. Y no consiguió ninguno. ¿Alguien sabe lo que es una brecha? Una brecha es una fisura, es una abertura. En la antigüedad, cuando un castillo tenía una brecha, los enemigos podían entrar a ese castillo y tomar lo que eran del gobierno de ese tiempo. Por eso dice Dios que te tenés que poner en la brecha. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que me tengo que poner en la brecha para orar por mi familia, por mi matrimonio, por mi padre, por mi madre, ¿no es cierto? Tengo que orar por la sociedad, tengo que orar por San Juan. Eso es ponerte en la brecha. Cuando entendés lo que es ponerte en la brecha, el diablo no va a tener arte, ni parte, ni derecho en tu vida. Cuando entendés lo que es la oración, la intercesión, el diablo va a tener que salir huyendo. ¿Sabes por qué? Porque te vas a volver poderoso en las manos de Dios para contrarrestar todo lo que viene del enemigo. Por eso que Jesús pasaba horas en oración y se le hacía segundos con los hombres. ¿Qué es lo que sucedía? Pasaba tiempo, horas con Dios y se le hacía segundos con los hombres. Hoy en día pasamos horas con los hombres y segundos con Dios. Por eso no somos efectivos.
Dice que Jesús pasaba horas con Dios y en cuestión de segundos sanaba a un enfermo. En cuestión de minutos levantaba a un muerto. En cuestión de segundos echaba fuera un demonio. ¿Sabes por qué? Porque la vida de oración de Jesús siempre estaba en aumento. ¿Cuántos van a empezar a clamar como Daniel? Mañana, tarde y noche. Mañana, tarde y noche. Y yo sé que el diablo va a tener que desalojar tu casa. Va a tener que desalojar tu vida. Cuando te levantas en oración, algo sucede en la atmósfera de tu vida. Algo sucede en la atmósfera de tu casa. Y hay 4 niveles de guerra espiritual. Decir conmigo la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios lo puede cambiar todo? La mente, decir conmigo la mente. Y la mente es el campo de batalla. En otras palabras, tu mente, mi mente, puede ser como carretera o como una calle que transitan, los pensamientos es como una calle, una carretera que transita los demonios. Por eso Romanos 12, Dios nos manda ¿a qué? ¿A renovar qué? Nuestra mente. La mente desocupada, hay un dicho que dice, la mente desocupada, taller de Satanás. Por eso es muy importante que tu mente esté totalmente sometida a la presencia de Dios. Por eso es importante que tu mente esté siempre obedeciendo lo que Dios quiere que hagas. ¿Cuánto van a entregar su mente al Señor? Amén. El otro nivel de guerra espiritual es la tierra. En la tierra está pasando, hay tempestades, hay gobiernos corruptos y todo es regido por espíritus demoníacos. Hay leyes corruptas, todo es regido por demonios. Y el 4 nivel de guerra espiritual es el segundo cielo. Y en el segundo cielo, ¿qué es lo que hay en el segundo cielo? Tempestades, potestades, gobernadores, legiones, huestes de maldad. Decir a tu hermano que tienes a tu lado: hoy voy a ser libre en el nombre de Jesús. Pastor, ¿por qué los demonios son tan efectivos? ¿Son efectivos los demonios por ahí? ¿Sí o no? Sí. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces los demonios son más comprometidos que algunos cristianos. ¿Sabe por qué son efectivos los demonios? Porque muchas veces los demonios son más persistentes que algunos cristianos. ¿Sabe por qué son efectivos los demonios? Porque los demonios están bajo sumisión, bajo autoridad. Y nosotros por ahí no nos queremos sujetar a nadie. Pero en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta noche nos vamos a someter a Dios y al poder de su palabra. Y el diablo no tendrá derecho legal en mi casa, en mi vida. Pastor, ¿cómo podemos pelear la guerra? Decid conmigo, tengo que pelear la guerra. Proverbio 24:5. El hombre sabio es fuerte. ¿Cómo es el hombre sabio? Fuerte. Y pujante de vigor y docto. Proverbio 24:6. Porque con ingenio harás la guerra. ¿Cómo tenemos que hacer la guerra? Con ingenio. Y en la multitud de consejeros está la victoria. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que tiene que elegir una batalla para pelear. Decid conmigo: voy a elegir una batalla para pelear. Pero la voy a elegir con sabiduría de Dios. Porque muchas veces estamos orando por la finanza. Hoy ayunamos por la finanza, mañana ayunamos por la suegra, después el pasado mañana ayunamos por la familia. Y no estamos peleando una guerra. Por eso, si el enemigo se está metiendo en tu finanza, tenés que ser específico en esa guerra y darle pelea al enemigo hasta que suelte tu finanza y darle ayuno al Señor para que Dios obre y empiece a reprender tu espíritu de tardanza. ¿Sabes lo que hace el ayuno? Reprende el espíritu de tardanza. El diablo te ha puesto en tu finanza, en tu economía, en tu familia, espíritu de tardanza. Pero si ayunás, orás, Dios tiene poder para reprender. El ayuno tiene poder para reprender todo espíritu, ¿no es cierto?, que quiere ser opositor. Por eso diga conmigo: voy a elegir una guerra para pelear y voy a vencer. Dígalo: voy a vencer. Voy a vencer porque tengo a Cristo de mi lado.
Porque tengo al Dios Todopoderoso de mi lado. Porque tengo a aquel que hace todo lo posible, todo lo que es imposible, posible de mi lado. Decir a tu hermano, tenés a tu lado, vas a entrar al mundo espiritual para vencer. Dice la palabra de Dios en Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Fortaleceos en quién? En el hombre, en el novio, en la novia, en la política, en el Estado. No, dice fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Este es el tiempo que te vas a fortalecer en Dios. Este es el tiempo que vas a depender de Dios. Este es el año que vas a ayunar más. Este es el año que vas a interceder más. Este es el año que vas a rendir totalmente tu corazón a Dios. Te vas a comprometer totalmente a Dios. Y Dios te va a empezar a fortalecer. Dios te va a ungir con aceite fresco y va a aumentar tu fuerza como la de búfalo. Efesios capítulo 1, Pablo está hablando de la elección, predestinación, sello del Espíritu Santo. Efesios capítulo 2, Pablo está enseñando de la gracia de Dios. Efesios capítulo 3, Pablo está hablando de los eternos propósitos de la iglesia. En Efesios capítulo 4, Pablo está enseñando de los 5 ministerios. En Efesios capítulo 5, Pablo está hablando de los esposos, de la esposa y de los hijos. Pero Efesios 6:10 está hablando de fortalecernos en el Señor. ¿Saben lo que pasaba en Efesios? Efesios era una de las iglesias más maduras en ese tiempo, la iglesia primitiva. Pero estaba el chisme, estaba la contienda. Aún habían contristado al Espíritu Santo. Por eso Pablo les dijo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y más abajo dice, vístanse con toda ¿qué? Armadura de Dios. Es tiempo de echar fuera al enemigo de nuestras casas. El diablo se coló por alguna puerta, por alguna abertura y entró a la iglesia de Efesios. Y a lo mejor ha entrado a tu casa. Pero yo vengo a decirle a alguien que se va a levantar con la armadura de Dios y va a vestirse con esa armadura y va a decir, se terminó el tiempo del fracaso en mi casa, se terminó el tiempo del egoísmo en mi casa, se terminó el tiempo de la brujería en mi casa, la hechicería, se terminó el tiempo de la escasez, se terminó el tiempo de la apostasía en mi vida. Me voy a levantar y me voy a fortalecer y me voy a poner la armadura de Dios. ¿Hay alguien acá que quiera ponerse la armadura de Dios? Decirle a tu hermano, vas a tener que ponerte la armadura de Dios para guerrear. Pastor, ¿qué es lo que había en esa armadura? Muy bien, el yelmo. ¿Qué había? ¿Qué más? La coraza. ¿Qué más? El escudo. ¿Qué más había en esa armadura? En otras palabras, Pablo le presenta una armadura romana para que vean los efesios lo que significa una armadura espiritual. Y tenían la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero la espada, cuando se presenta un enemigo, es para atacarlo ahí de al lado. Decir conmigo, la espada es para atacar al enemigo de al lado. Pero ¿sabe lo que tenían también? Tenían, decir conmigo, lanzas. La armadura también tenía lanzas. Y esa armadura tenían tantas armas que era tan pesada, pero el soldado era eficaz. Y hoy día tenemos una carguita sobre nuestros hombros. Ay, Señor, no quiero ir más a la iglesia. Ponte la armadura de Dios y vas a ser bendecido, vas a ser prosperado en todas las cosas. Ponte la armadura de Dios y el diablo va a tener que huir de tu casa, de tu familia, de tus hijos. Y tener una lanza, la espada era cortita porque con la espada podían pelear, ¿no es cierto?, con el enemigo de al lado. Pero las lanzas eran bien largas, eran como de 2 metros o más. ¿Sabes para qué era la lanza? Para agarrar al enemigo de lejos. ¿Para qué es lo que era la lanza? Para atravesar al enemigo de lejos. Pastor, ¿qué es lo que es la lanza? Porque no relata la Biblia la lanza en la armadura de Dios. ¿Sabes por qué? Porque lo habla más abajo, que es la oración. ¿Qué es lo que es la lanza? La oración. Por eso la palabra de Dios dice, oren en todo tiempo, con toda súplica en el Espíritu. Vas a levantarte en oración y
Dios va a poner una lanza en tus manos para contrarrestar todo lo que el enemigo ha hecho por mucho tiempo. Vas a, con la palabra de Dios, con la espada, vas a atacar al enemigo del lado, pero con la lanza lo vas a agarrar de lejos. En el nombre de Jesús de Nazaret, todo lo que usted no puede ser humanamente, Dios te va a poner una lanza, que es la oración, para hacer cosas poderosas. En el nombre de Jesús de Nazaret, vas a orar por tu casa y Dios va a traer respuesta. Vas a orar por tus hijos y Dios va a traer respuesta. Decirle al enemigo, no me subestime, porque Dios me va a poner armadura. ¿Cuánto lo creen? Y dice la palabra de Dios: por lo demás, fortalecer en el Señor y el poder de su fuerza. ¿Sabe por qué el pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto? Más allá de la desobediencia y todo. Porque el pueblo no quería ir a la guerra. Se quejaba mucho. El pueblo no quería ir a la guerra. ¿Sabe por qué Jesús pasó 40 días en el desierto? Porque Jesús sabía lo que había en el mundo espiritual. ¿Y sabe lo que hizo Jesús? Se puso a orar y a ayunar y reprendió al diablo cuando se le presentó. Yo vengo a decirle a alguien acá en esta hora que se van a levantar nuevamente los altares familiares. Ha dejado de orar, ha dejado de interceder como familia, ha dejado de clamar como familia, y el diablo ha empezado a traer apostasía, el diablo ha empezado a traer, ¿no es cierto?, letargo. Pero en el nombre de Jesús de Nazaret yo vengo a hablarle a alguien acá que va a decir: me cansé que el diablo trabaje en mi casa, y desde ahora en adelante me levanto con poder para orar, para ayunar, para leer la palabra y para ser efectivo en el reino de Dios. Decir a tu hermano que está a tu lado: hoy Dios va a empezar a hacer todas las cosas nuevas. Dile, hoy tengo la lanza, Dios me va a dar la lanza para llegarle al enemigo de lejos. Decir conmigo que le voy a llegar al enemigo de lejos. Dice la palabra de Dios en Salmo 144:1: bendito sea el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para la guerra. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Va a adiestrar tus manos para la guerra y tus dedos para la batalla. En otras palabras, me tengo que levantar a pelear por mi casa. Me tengo que levantar a pelear por mi familia. Me tengo que levantar a pelear por mi matrimonio. Me tengo que levantar a pelear por mis hijos. Me tengo que levantar a pelear para que Cristo siga ganando, para que sigamos ganando almas para Cristo. Segunda de Samuel 23:10. Este se levantó y hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada en su mano la espada. ¿Qué es lo que pasó con uno de los discípulos de David? Peleó tanto, pero tanto que su espada se le metió en su mano. ¿Sabe cuántos hombres peleó este hombre? Diga un número, a ver, diga un número. Tira un número. 20, 50, 80, ¿cuántos? ¿Saben con cuántos peleó? Con 300 hombres solo. ¿Sabe por qué? Porque era entendido en la guerra espiritual. Era entendido en el ámbito espiritual. Era entendido y sabía de quién dependía. Sabía quién era, ¿no es cierto?, su mentor. Sabía a quién tenía que sujetarse. ¿Sabes qué? Vengo a decirle a alguien de parte de Dios que la espada se te va a pegar en la mano, pero va a ser para conquistar. Va a ser para alcanzar territorio. Va a ser para alcanzar llamado. Va a ser para alcanzar el talento. Dios ha puesto en tu mano una espada para empezar a ganar territorio en el ámbito nacional. Mi casa va a ser ganada para Cristo. Vamos, dígalo, mi casa va a ser ganada para Cristo. Mis finanzas van a ser de Cristo. Mi economía van a ser de Cristo. Mi familia es de Cristo. ¿Cuánto lo creen? Pastor, ¿qué es lo que tengo que hacer para empezar a entrar a la guerra espiritual y no darle ningún derecho legal al enemigo? Decir conmigo: me tengo que someter a Dios y resistir al diablo. ¿Cuántos van a someterse a Dios y van a resistir al diablo? Cuando un soldado no se sujeta al rango, esa batalla, esa guerra seguramente, o esa batalla se pierde.
Cuando un soldado no se sujeta a alguien, no se somete a alguien en lo natural, en lo terrenal, el enemigo puede venir y hacer desastres. Pastor, ¿qué significa someterse? Es esconderse detrás de las espaldas de aquel que tiene autoridad. ¿Qué es lo que significa someterse? Esconderse detrás de aquel que tiene autoridad. ¿Y quién tiene autoridad sobre todas las cosas? ¿Quién tiene autoridad sobre todas las cosas? ¿Quién tiene autoridad en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra? Jesucristo. Usted tiene que estar bajo la cobertura y la protección de Dios. Usted tiene que estar bajo la cobertura de Dios para que sepa que Dios va a pelear por su vida y para que comprenda que el poder de Dios es mucho más abundante que las mismas tinieblas. ¿Cuántos en esta hora se van a poner la armadura de Dios para remover el acceso que el enemigo ha tomado en tu casa? Amén. Hay acceso que el diablo ha tomado, pero te vas a levantar con poder para remover esos espíritus, esa fortaleza, porque Dios ha puesto en tus manos una espada y también Dios ha puesto en tus manos armas espirituales para contrarrestar toda fortaleza espiritual. Nosotros tenemos armas espirituales. A ver, dígame alguna arma espiritual que Dios ha puesto a la iglesia. A ver, dígame una, por lo menos una, dígame, a ver. La oración, el ayuno, la palabra, ¿no es cierto? La vigilia, la sangre de Cristo. Mirá todo lo que tenés como soldado y andás dando lástima. Por eso es tiempo de comprometerse con Dios. Por eso muchas veces el enemigo te ha influenciado tanto, porque ellos son más organizados que tú. Pero si hoy rendís tu vida a Cristo, Dios va a empezar a tener derecho legal en tu corazón. Amén. Hay alguien acá que diga: Señor, hoy voy a rendir mi vida a ti por completo. Señor, hoy me voy a poner la armadura de Dios. Señor, me pongo la armadura porque quiero dejar la droga, el alcohol. Señor, me pongo la armadura porque ya no quiero caminar con las obras de la carne. Señor, me pongo la armadura porque ya quiero empezar a perdonar. Tengo rencor, tengo odio. Señor, me pongo la armadura porque ya no quiero estar más en fornicación, en adulterio. Señor, hoy me pongo la armadura, Señor, porque sé que tienes planes con mi vida. Señor, hoy me levanto como un soldado de Jesucristo. Vamos, dígalo. Hoy me levanto como un soldado de Jesucristo. Hoy me levanto como un soldado de Jesucristo. Hoy me levanto a guerrear la buena batalla de la fe. Vamos, dígalo. Hoy me levanto a guerrear la buena batalla de la fe. Y todo lo que era mío va a ser devuelto porque tengo un Dios poderoso. Todo lo que era mío voy a orar y Dios me lo va a devolver. ¿Hay alguien acá que quiere la armadura de Dios? Amén. Ponte de pie. Ponte de pie. Levanta tus manos al cielo y empieza a tener autoridad. Dile: Señor, perdóname porque muchas veces he caminado huérfano, he caminado solo. Señor, perdóname porque no me quise sujetar a nadie. Señor, perdóname porque muchas veces no me quise someter a tu palabra, no me quise someter a tu espíritu. Vamos, dilo. Esos son principios de autoridad, son principios de la guerra espiritual. Someterse a Dios es un principio muy importante. Vamos, sométete a Dios. Sométete a Dios. Dios quiere que estés bajo su cobertura. Dios quiere que estés bajo su cobertura. Vamos, empieza a decirle: Señor, bajo tu cobertura estoy tranquilo. Señor, bajo tu cobertura tengo paz. Señor, bajo tu cobertura, Señor, mi familia tiene vida. Señor, bajo tu cobertura, Señor, estoy feliz. Señor, bajo tu cobertura, Señor, estoy cuidado. Bajo tu cobertura puedo, Señor, Padre, tener bondad para otros. Vamos, empieza a decirle hoy: Señor, necesito la armadura. Señor, hoy necesito la armadura. Necesito caminar con la palabra. Necesito caminar con el Espíritu. Necesito caminar con los dones. Necesito caminar con los frutos del Espíritu. Vamos, empieza a decirle. Hay un solo nombre. Su nombre es Yeshua. Vamos, dilo: Yeshua, bienvenido. Yeshua a mi casa. Yeshua, bienvenido a mi vida. Ahí está el poder. El poder de Dios. Ahí está Dios rompiendo las cadenas. Ahí está el Espíritu Santo rompiendo los grillos.
empezar a entrar en tus huesos. Dios va a entrar a tus huesos. Habían huesos secos, no tenías vida. Estaba tu corazón endurecido. Pero Dios va a empezar a entrar a tu corazón y a cambiar ese corazón de piedra por un corazón de carne.